Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tener un pequeño podcast para hablar sobre diferentes temas. Nos gustaría hablar un poco sobre la parte de la tutela en Colombia. También nos gustaría hablar sobre la parte del habeas corpus en Estados Unidos, un poquito de sus definiciones, de historia, características, tocar diferentes puntos para que este video les pueda servir de referencia de estudio o un tema más académico. Entonces, estos son temas diferentes, sí, pero siempre tienen una similitud. Entonces me gustaría que comenzáramos con esta parte de la definición. Ok, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues le voy a dar un poquito de definición de lo que es la tutela en Colombia. Esto se refiere que que es un mecanismo judicial que es rápido, sencillo y que sirve para proteger los derechos fundamentales de una persona cuando cuando estos derechos son vulnerados o amenazados por una autoridad. Oiga, Esa es mi definición, compañeros. oiga, compañera, algo que yo quisiera agregar es que curiosamente, pues, la persona que lo puede interponer no necesariamente tiene que ser un abogado o haber una formalidad, porque puedes, puede ser desde menores de edad, mayores, nacionales, incluso extranjeros, ya que por su artículo 86 toda persona podrá reclamar ante los jueces o por sí misma o por quien actúe en su nombre, porque sí se suena polémico un poco el de los menores, pero es que muchas veces en muchos sistemas judiciales se les ha dejado de lado, casi sin voz. Claro, Eso es todo. yo creo que esta parte que mencionan tiene mucho que ver Claro, también, de hecho les voy a... perdone, tiene que ver esta parte con, ay, perdón por repetir, pero con la parte de la historia de la tutela. Tenemos que recordar que esta nació en 1991 por parte de una asamblea constituyente. La asamblea es simplemente un grupo de 70 personas que son elegidas a votación para poder pues modificar o crear esta parte de la Carta Magna colombiana, ¿no? O de la Constitución de Colombia. La idea de su creación, lo que menciona Alan, es que fuera fácil acceso a la justicia, una justicia que fuera, pues sí, más fácil que acceder, ¿no? Este, recordemos que esta parte tiene cierta similitud al amparo, pero no sirve el amparo. Históricamente el amparo nace antes y Colombia adopta como esta figura, obviamente sin llamarlo amparo, le llama tutela, y pues hace que sea una justicia igual. Tiene que ver con el objetivo de un amparo, que sea una justicia pronta, pero va más allá de eso, porque es mucho más fácil de poner una tutela, es más fácil de escribirla, de interponer, por decirlo así. Entonces, creo que es algo que se tiene que mencionar, es algo importante también de lo que decía mi compañero Alan. No sé si quieran agregar. Ah, perdón, también tenía que hablar un poquito más sobre el fundamento. El fundamento, ya como lo dijo mi compañero Alan, está en el artículo 86 de la Constitución de Colombia. Este, Así como menciona una parte del artículo 86, se menciona el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, en la que habla sobre la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nada más es un grupo de personas encargadas de salvaguardar la Constitución en esa parte de Colombia. Y en el artículo 241 se menciona que la Corte Constitucional se encarga de ver esta parte de la tutela, ¿no? De ver que esta parte funcione bien y tenga un correcto funcionamiento. No sé si quieran agregar algo más. Ok, yo complementando lo que dice Rodrigo, eh, es la tutela en Colombia está fundamentada en el artículo 86 constitucional y pues a esto pues hay dos tipos existen dos tipos de tutela, que es la tutela directa, que cuando una persona presenta la acción directa ante un juez para proteger los derechos que son fundamentales, y la tutela por conexidad es cuando, digamos, son protegidos los derechos que, aunque no es fundamental en sí mismo,
está estrechamente ligado a uno que sí lo es, que, por ejemplo, em, el derecho a la educación conectado con la dignidad humana. Bueno, y también el modelo colombiano de una tutela es un mecanismo judicial, es inmediato, accesible, sencillo. El juez te da una resolución en 10 días, ya sea a favor o en contra, ya esto depende del juez. Y pues pues también este derecho fundamental de cualquier persona está frente a vulneración o amenazas. Sí, Y yo creo eso que es. hablando de esta parte de derechos vulnerados, también recordemos que tenemos el tema del habeas corpus. No sé si alguien tenga o nos pueda más bien dar la definición del habeas corpus, de lo que es. Claro que sí, yo se las doy, compañeros. Buenas tardes. Pues el habeas corpus en Estados Unidos es un derecho legal que protege a las personas contra detenciones o encarcelamientos ilegales. Quiere decir que permite que una persona detenida solicite a un juez que revise la legalidad de su arresto o de su prisión. Y si el juez determina que la detención fue injusta o que fue sin causa legal, ordena la liberación inmediata. De hecho, el habeas corpus en Estados Unidos es va, va muy igual o es muy parecido al juicio de amparo aquí en México. De hecho, la creación del juicio de amparo fue a través del habeas corpus, fue como se basó del habeas corpus para crear el juicio de amparo en México. ¿Me das la palabra, compañero? ¿Mm? Adelante, compañero. Algo que me gustaría agregar del habeas corpus es que tiene una diferencia con la tutela colombiana porque el habeas corpus únicamente se puede interponer por el familiar o abogado del detenido contra la entidad que está, eh, contra la entidad que está, pues, con su arresto. Claro, como cualquier ley, el habeas corpus, sabemos que está reconocido en diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Tiene diferentes fundamentos legales. Los que se me hacen los más interesantes, o la parte de los más interesantes, es que se reconoce en la Declaración de los Derechos Humanos. Está en su artículo 9, igual se reconoce en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que igual está en el artículo 9. Habla sobre esta parte del encarcelamiento justo o la parte de pues sí, es que a final de cuentas va a ese punto de lo que les estoy mencionando. Recordar también que nace en 1215, nace en la parte es un principio de la Carta Magna en Inglaterra, entonces nace esa parte, va evolucionando y creo que es lo que se tiene que decir de la parte del fundamento y de la parte un poquito también de la historia del habeas corpus. Algo que también es importante mencionar es la parte de las diferencias que llega a tener el habeas corpus con la tutela. A final de cuentas son figuras parecidas. No sé a quién le gustaría mencionarlo. A mí me gustaría mencionar que tanto la acción de tutela en Colombia y el habeas corpus en Estados Unidos son mecanismos legales diseñados para proteger los derechos de las personas, pero los dos tienen, pues, lo que los difieren. Por ejemplo, en la acción de tutela es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por una acción u omisión de cualquier autoridad pública o en ciertos casos de particulares, mientras que en el habeas corpus es un recurso legal que permite a una persona detenida comparecer ante un tribunal para que se determine la legalidad de su detención. Incluso también en sus objetivos varían. Por ejemplo, en la acción de tutela busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, mientras que el habeas corpus su objetivo es buscar proteger contra el encarcelamiento ilegal y asegurar que la detención no sea arbitraria. Sería todo por mi parte. ¿Sí? Eh, pues aunque fue una parte pequeña resumida sobre estos dos temas extensos, como es la tutela y el habeas corpus, son pequeñas cosas que se tienen que mencionar y cosas que se tienen que decir sobre este tema. Entonces, esta es una parte resumida sobre la información. Si les gustaría saber más, pues nos pueden comentar sin ningún problema.
Entonces, esto es todo por este pequeño podcast tan cortito que se tuvo que hacer, pero para más información la pueden buscar o pues sí. Entonces, muchas gracias por su participación, compañeros, y es todo. Hasta luego, Gracias compañeros. a ti, compañero.